con la actividad, si la pudieron hacer, si tienen alguna duda, si quieren que las hagamos o quieren que las clase. Bueno. Bien, entonces vamos a hacer como un repaso, ¿sí? Si no hay dudas. En cuello, ustedes saben que, bueno, el examen del cuello, como el examen de cualquier otra zona visible, forma parte de la metodología metodológica. La importancia es que podamos ver en el cuello manifestaciones que sean de patologías de origen bucal o podemos encontrar manifestaciones de enfermedades sistémicas, ¿sí? Que nos pueden ayudar al diagnóstico de la enfermedad y que debemos tener en cuenta porque pueden modificar nuestro accionar como odontólogo, ¿sí? El cuello es una zona importante, ¿sí? Que une la cabeza con el cuello, con el cuerpo, perdón, que puede hacer un montón de movimientos de extensión, flexión, rotación, laterales. La forma, tamaño del cuello va a variar de acuerdo a la edad, al sexo, ¿sí? La longitud generalmente es semejante en el hombre y en la mujer, pero el ancho suele ser un poco mayor en el hombre, aunque también podemos ver, por ejemplo, cuellos más cortos y anchos en sujetos que son de tipo constitucional brevilíneo, y más largo y angosto en las personas que son longilíneas, ¿sí? Bueno, para estudiar el cuello, ustedes habrán visto en la unidad, le piden una serie de conocimientos previos anatómicos que son fundamentales, ¿sí? Entonces tenemos el límite del cuello, que lo tienen que saber, límite superior, límite inferior, ¿sí? La división topográfica, es decir, cómo dividimos las partes del cuello, ¿sí? Que hay una zona anterior, una zona lateral y una zona posterior, ¿sí? Que la zona anterior está situada entre ambos músculos esternocleidomastoideo, el borde inferior de la mandíbula y la horquilla del esternón. Y que a su vez esta zona anterior está dividida en región suprayoidea e infrayoidea, ¿sí? La zona lateral, ¿sí? Que tenemos a su vez una región parotidia, una región carotidia y una región supraclavicular, y la zona posterior, ¿sí? Eso deben estudiar ustedes bien detalladamente. ¿Qué características tenemos del cuello? Y los elementos anatómicos que están presentes, cuya alteración van a traer un montón de sintomatologías presentes, ¿sí? Bien, entre los elementos anatómicos que encontramos en el cuello tenemos los huesos, ¿sí? Está el hueso hyoides, tenemos la mandíbula, ¿sí? Y tenemos las vértebras. En cuanto a los músculos, bueno, hay de todo, ¿sí? Tenemos los músculos del piso de la boca, ¿sí? Tenemos los músculos del esternocleidomastoideo, el trapecio. En cuanto a vasos, ¿sí? Tenemos diferenciar arterias de nervios y también lo que es linfático, ¿sí? Tenemos la arteria carótida, ¿sí? Principalmente, después se divide carótida interna y externa. Tenemos los nervios, el neumogástrico, principalmente. En cuanto a glándulas, vamos a encontrar la glándula, la tiroides, por un lado, y después las glándulas salivales mayores como la parótida y la submaxilar. En cuanto a los ganglios, ya lo vamos a estudiar en la segunda parte de la clase. Tenemos todos los ganglios del cuello, que son muchísimos, divididos en collar y en cadenas ganglionares.
la piel, el tejido celular subcutáneo, y elementos que son digestivos y respiratorios, ¿sí? Que ustedes ya sabrán, ¿sí? La tráquea, la laringe, ¿sí? Bien, se recomienda para estudiar toda esta parte que busquen imágenes, ¿sí? Atlas de anatomía, para poder identificar bien todo lo que hablamos, ¿sí? Fíjense que acá hacen como un corte de los músculos, ¿sí? Y hablan de un triángulo anterior y un triángulo posterior, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, el hioides, el hueso hioides aquí. Podemos ver cómo está el esternocleidomastoideo, ¿sí? Con sus dos fascículos, ¿sí? Y en la parte posterior en lo que es el trapecio. Todas esas, podríamos decir, redondelitas verdes son los ganglios. Fíjense cómo si se corta, si se secciona el músculo esternocleidomastoideo, se pueden ver la arteria carótida, ¿sí? Y la vena yugular. Acá tenemos otra imagen, ¿sí? En donde es más de lo mismo, ¿sí? Está seccionado acá, ¿sí? El esternocleido, ¿sí? En la parte lateral del cuello. Fíjense el hioides, aquí, lo que es la mandíbula, ¿sí? Miren, acá se ve la glándula submaxilar, ¿sí? Y acá la glándula parótida. Tenemos lo que es el vientre anterior del digástrico. ¿Qué más tenemos? Bueno, la vena yugular, ¿sí? La arteria carótida. Una de las preguntas básicas es ¿cuál es el paquete vasculonervioso del cuello? Se le llama paquete cuando hablamos de todo, arteria, vena y nervio, ¿sí? La arteria carótida, la vena yugular y el nervio espinal. Bien, otra imagen más acercada. Acá ciertos elementos que le decía yo, o partes digestivas y respiratorias, ¿sí? Estructuras óseas, glandulares, fíjense la tiroides, ¿sí? Ya la estudiamos, está formada por dos lóbulos unidos por un istmo, ¿sí? Fíjense cómo detrás de la tiroides estaban las paratiroides, ¿sí? Que eran 4 pequeños lobulitos. Fíjense la forma y la ubicación, ¿sí? Que explica que muchas veces una intervención a nivel de la glándula tiroides pueda repercutir también en las paratiroides. Los elementos, fíjense lo que es la tráquea, el cartílago de la laringe, el cartílago de tiroides y este es el circoide, la epiglotis. Todas estas estructuras vamos a encontrar en lo que es el cuello, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a examinar el cuello, ¿sí? La examinación se hace con técnicas directas e indirectas, ustedes ya lo saben. Entonces vamos a hacer anamnesis, inspección, palpación, ¿sí? Entonces es que pueden aparecer síntomas, ¿sí? Que los obtenemos con el interrogatorio o la anamnesis. Entonces, uno de esos síntomas es la disfonía o la ronquera, ¿sí? Es decir, le pregunta algo al paciente responde y ya podemos observar esas cualidades en la voz, ¿sí? Cómo es la voz de la persona. El paciente puede estar difónico o afónico, ¿sí? Ronco a lo mejor por cuestiones pasajeras o fisiológicas, como puede ser, por ejemplo, que ha gritado mucho, que se ha ido a la cancha o que ha ido con los compañeros a un festejo, un campamento y ha usado mucho la voz y puede tener una ronquera, ¿sí? Una difonía. O puede ser porque ha estado con un proceso anginoso, ¿sí? O pueden haber alteraciones ya más graves a nivel de las cuerdas vocales, ¿sí? Puede ser por una parálisis del nervio, ¿sí? Que inerva las cuerdas vocales, o puede ser algo que esté comprimiendo esas cuerdas vocales y tenemos una disfonía,
¿sí? Entonces eso es algo que hay que analizar y preguntar, ¿sí? Puede haber una disfagia, ¿sí? O dinefagia, que no es lo mismo. Disfagia es dolor al tragar, perdón, disfagia es alteración al tragar y dinofagia es el dolor al tragar. Pueden ir juntos o no, ¿sí? Esa alteración al tragar puede estar por situaciones propias de la boca, ¿sí? O pueden ser extrabucales. Eh, Tener en cuenta que hay patologías que tienen sistémicas que cursan con disfagia, ¿sí? Como las anemias, por ejemplo, Chagas, ¿sí? O pensar también en cuestiones locales, algún tumor que puede estar comprimiendo alguna zona del cuello, ¿sí? Entonces el paciente no puede tragar, le cuesta tragar. Los linfomas Hodgkin suelen tener esta sintomatología en un comienzo de la enfermedad. Bueno, dolor prurito en el cuello, que puede ser alérgico, ¿sí? O no, hay que investigar. Limitación, alteraciones en el movimiento del cuello, ¿sí? Flexión, extensión, rotación y rigidez. Durante la inspección vamos a ver alteraciones en esta posición, ¿sí? A lo mejor ha tenido una mala posición y no sé si algunas veces le pasó, quedaron con cierta rigidez en los movimientos, ¿sí? A nivel muscular, lo que llamamos tortícolis, ¿sí? Esa tortícolis que puede ser pasajera o puede ser una tortícolis también congénita, ¿sí? Que el paciente durante el nacimiento ha habido alguna complicación y el paciente quedó con una tortícolis, ¿sí? O puede ser algo pasajero que se resuelve en unos días. Podemos tener alteraciones de forma y tamaño en el cuello, ¿sí? Un cuello más grande de lo normal, ¿sí? O, por ejemplo, un agrandamiento en la parte posterior del cuello, que conocen como cuello de búfalo, un agrandamiento a nivel del bocio, ¿sí? Podemos encontrar lesiones del nervio espinal, ¿sí? Ya vamos a ver qué inerva y cómo se ve. Alteraciones en el color de la piel, manchas en el cuello, por ejemplo. Ingurgitación de la vena yugular, como ustedes hoy saben, en las insuficiencias cardíacas derechas. Podemos encontrar algún tipo de cicatriz en el cuello que habrá que preguntar de qué se debe, una operación, ¿sí? A lo mejor de tiroides, ¿sí? Fístulas, ¿sí? Podemos ver, el paciente puede tener una traqueotomía, ¿sí? Podemos encontrar lesiones elementales primarias o secundarias, o la presencia de quistes en el cuello que no son tan frecuentes, pero pueden aparecer y los debemos conocer. Bien, acá esta es una foto muy vieja, pero muestra una tortícolis, ¿sí? Fíjense cómo está contraído todo el músculo del esternocleidomastoideo y de esa posición con la cabeza hacia un costado. Alteraciones en el color de la piel, ¿sí? Un poco ya vimos la semana pasada, ¿sí? Pueden ser generalizadas o localizadas, ¿sí? Si era generalizada, no la íbamos a ver no solamente en el cuello, sino en la fascia, en las manos, ¿sí? En el resto del cuerpo. ¿Se acuerdan que podíamos ver un paciente más pálido o histérico, o con un cierto colorido melánico, cianótico, rubicundo? Y creo que eso ya lo hemos explicado, ya lo saben, a qué se puede ver todos estos cambios en la coloración, ¿sí? Y en cuanto a los localizados en el cuello, ¿sí? Principalmente vamos a estudiar lo que es el collar de Venus y el collar de Casal. No sé si ustedes lo recuerdan o lo conocen, ¿sí? El collar de Venus lo podemos ver en la sífilis, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Cómo eran las manchas? Hiper, ¿no eran hiperpigmentaciones?
hiperpigmentaciones. Pero vos ahí me decís que está hiperpigmentado, pero no me decís si es blanco, rojo, azul. Y el collar de Casal, ¿sí? Que son otro tipo de manchas que se da en la pelagra. La pelagra es una enfermedad que decimos, la estudiamos en nutrición porque es una ¿En gota no la veíamos? ¿Cómo? ¿Podagra dijo? Pelagra. Ah, escuché mal, perdón. Pelagra. La pelagra es una enfermedad que después la van a estudiar o la tienen que estudiar en la bolilla de nutrición. ¿Sí? La pelagra es una deficiencia vitamínica, ¿sí? En donde aparecen manchas en el cuello, eritemato escamosas, ¿sí? De color rosado, ya se los voy a mostrar. Creo que tengo una foto que es del doctor Casiva. Este es el collar de Casal, ¿sí? Fíjense cómo son manchas bien eritematosas, ¿sí? Que se dan todo en el cuello y parte del torso, ¿sí? Del cuerpo. ¿Sí? Bueno, saber de que si uno detecta estas manchas, tiene que preguntar, ¿sí? Cómo está el estado general, cómo es la nutrición, ¿sí? A lo mejor hay que hacer un estudio, un análisis de sangre. Ahí tenemos la descripción, una erupción en el cuello que aparece en la pelagra. ¿Qué es cuál es la deficiencia nutricional? Es el ácido nicotínico, ¿sí? En algunos libros los van a encontrar, como dice ahí, mal de la rosa. Son placas rojas edematosas que después, cuando evolucionan, se vuelven como más oscuras, ¿sí? Esto después es pasajero. También en la piel podemos encontrar fístulas en el cuello, fístulas que pueden ser simples, únicas o pueden ser múltiples. Las fístulas pueden ser, por ejemplo, por procesos infecciosos dentarios, ¿sí? De la mandíbula, que pueden drenar hacia el cuello, ¿sí? Generalmente los procesos dentarios drenan dentro de la boca, pero en algunas situaciones pueden hacerlo en el cuello. También pueden ser fístulas por procesos de la glándula parótida o maxilar, ¿sí? Y pueden ser múltiples fístulas, por ejemplo, frente a una actinomicosis, que no es tan frecuente, lo que es la adenitis tuberculosa, que nosotros estudiamos, ¿sí? Que lo vamos a estudiar también, se los voy a recordar cuando veamos ganglios, ¿sí? Que los ganglios se pasan por diferentes estadios, ¿sí? Y dejan una cicatriz, hacen fístula y dejan una cicatriz muy especial, ¿sí? O cuando hay algún tipo de inflamación o celulitis en el cuello, ¿sí? Que puede fistulizar. Acá tenemos, por ejemplo, también una foto muy vieja, una fístula, ¿sí? Que esto obedece a un quiste tirogloso. Acá, si ustedes ven bien, tenemos un niño, ¿sí? Con una lesión acá en el cuello, que es la fístula, y fíjense cómo va acompañada acá una elevación de un ganglio, ¿sí? Y el origen era esta infección dentaria que tuvo una evolución que a lo mejor no fue tratado correctamente, el paciente tomó una medicación o demoró en su tratamiento, la medicación no le hizo efecto, hasta que se la cambiaron y demás, esa infección se cronificó, se reagudizó, ¿sí? Y terminó fistulando, haciendo una fístula, fíjense, en el cuello. ¿Sí? Esto no es tan común, pero sucede, ¿sí? Sucede. Acá tenemos otro tipo de fístula, pero en este caso hizo una depresión ahí en la mandíbula, también es una foto muy vieja. Como podemos encontrar cicatrices también en el cuello, acá en esta zona,
esta cicatriz de esta forma. Generalmente nos habla de acá de una traqueotomía. No sé si saben lo que es una traqueotomía. Me rompo las bolas. Y las alteraciones de forma y tamaño del cuello, algo les mencioné cuando tenemos bocio, lo que es el cuello de búfalo, la presencia del edema en esclavina, que ya se lo voy a explicar, alteraciones de forma y tamaño porque haya adenopatías o adenomegalias, inflamación de los ganglios, puede haber tumores, lipomas, miomas o quistes. Acá tenemos una imagen de cómo la glándula tiroides puede aumentar de volumen, ¿sí? Y generar un bocio que puede ser con función normal o alterada de las hormonas, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Y ahí tenemos distintos tipos de bocios, está un poco exagerado, pero existen, ¿sí? Este bocio que va acompañado de esta exoftalmia bilateral, entonces acá podríamos decir que se debe a un hipertiroidismo en este caso, ¿sí? Que nos daba esa mirada como de terror. Alteraciones en el cuello, en la parte posterior, ¿sí? Por una redistribución de las grasas, que me quedaba esto que le llamamos cuello de búfalo, ¿sí? Jiba dorsal, ¿sí? Y ahí tenemos la imagen del búfalo, ¿sí? Para comparar por qué se dice de esa forma, ¿sí? Esto recuerden que lo veíamos en pacientes con Cushing, ¿sí? O Cushingnoide. Y entramos acá a lo que es el edema en esclavina, que es un edema que se produce en el cuello y tórax. Se le llama esclavina, yo le puse ahí una imagen. Esclavina es este atuendo o vestimenta, ¿sí? Es toda como esta capita blanca que usan los monjes, que cubre toda esa zona, ¿sí? Entonces se le llama esclavina porque el edema ocurre o se manifiesta en toda la zona que cubre la esclavina, ¿sí? Y es un edema que el origen está en cuando se produce una compresión de la vena cava superior por alguna razón, como puede ser un tumor a nivel del mediastino, y hace que toda esa zona se dematice, ¿sí? Entonces, fíjense, no es fácil de reconocer porque nosotros no vemos al paciente con todo el torso expuesto, ¿no? Pero fíjense cómo este de arriba es el mismo paciente y acá está normal, ¿sí? En la foto en la parte derecha, y en la parte izquierda está con todo el edema, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todos los rasgos óseos se borran. Lo mismo ocurre en la foto de abajo, ¿sí? Paciente del lado derecho está normal y con el lado izquierdo está con este edema en esclavina que se llama, ¿sí? Esto es algo complicado porque estamos hablando que el origen puede ser de algún tumor que al crecer comprima la vena cava superior, ¿sí? Acá la presencia de tumores benignos como son los lipomas, ¿sí? Son todos, hay un contenido de grasa, ¿sí? Y eso, bueno, se estirpa y no trae mayores inconvenientes, pero pueden ser chiquitos o adquirir grandes volúmenes. Acá como se ve cuando la vena yugular se ingurgita, es decir, como que se hincha, ¿viste? Cuando uno dice que tiene la vena hinchada, se agranda, ¿sí? Por una insuficiencia cardíaca. No tengo fotos más actuales. Y llegamos a los quistes del cuello, ¿sí? Que se los menciono, el tirogloso, el branquial, el sebáceo, el dermoide, y también el higroma quístico, o lo pueden encontrar como linfangioma quístico. Todos estos quistes se pueden dar en el cuello. A grandes rasgos les comento que el quiste tirogloso se da en la parte anterior del cuello, ¿sí? Y que ocurre porque quedó un resto embrionario de un conducto que une la base de la lengua con la tiroides. Entonces, al quedar ese resto embrionario, se encapsula y se hace un quiste que se llama tirogloso, ¿sí? Fíjense cómo es la ubicación en esa zona.
Ahí tenemos una imagen. Esto es un caso clínico, ¿sí? De que se vio en el enseño de compañeros de ustedes de otros años que trajeron a esta paciente. La foto es del doctor Casiva, en donde fíjense esta chica cómo le ha crecido el tamaño de ese quiste, ¿no? Realmente es impresionante. ¿Qué características tenemos? Dentro de todo es uno de los quistes más frecuentes, ¿sí? Siempre lo vamos a ver en la línea media, ¿sí? Porque sigue este conducto fibroso, es redondo, ¿sí? Es elástico, no duele, y la característica es que se desliza hacia arriba cuando el paciente traga, ¿sí? Perdón. Esta es otra imagen, ¿sí? En donde vemos, bueno, acá el quiste tirogloso, pero cómo se forma de la misma manera por braquial. La diferencia es que el quiste braquial se da, ¿sí? En la parte lateral del cuello. Fíjense acá una imagen, un caso. Entonces, en estos casos, esos restos embrionarios se deben a los arcos branquiales, ¿sí? Bueno, se da sobre el borde anterior del esternocleidomastoideo, del músculo. También es blando, liso, es móvil, ¿sí? Y puede fistulizar. Los quistes sebáceos, ¿sí? Se deben a lo mejor a la obstrucción de alguna glandulita sebácea que no puede drenar, ¿sí? Entonces eso se puede ir acumulando y va formando un quiste, ¿sí? Estos son simples, ¿sí? Son también bastante comunes. Y después tenemos el higroma quístico, que es más común en los niños, ¿sí? Que sí puede adquirir de gran tamaño, y que debemos, los que hacen niños deben controlar y derivar oportunamente el pediatra. Bueno, cuando hay una lesión del nervio espinal, por alguna razón, por ejemplo, una ACV, que puede haber afectado también a este nervio, ¿sí? Generalmente esto lo hace el médico, no lo hacemos nosotros, pero bueno, para examinar se le dice al paciente que levante el hombro, mientras uno debe colocar la mano, ¿sí? en el hombro, para oponerlo al movimiento, ¿sí? Cuando hay parálisis de este nervio, uno determina o observa que el paciente no puede levantar el hombro, ¿sí? Esa es la maniobra. Bueno, y por último, comentarles que puede que en la unidad también les pregunten sobre el baile arterial, sobre los aneurismas cervicales o el tumor del cuerpo carotídeo, que bueno, son una serie de alteraciones que se dan a nivel del cuello, ¿sí? Principalmente a nivel de las arterias, que nosotros no lo detectamos, ¿sí? Pero a lo mejor saber que existen, ¿sí? Entonces el baile arterial se le dice cuando hay pulsaciones de las arterias que son visibles, que son bastante amplias y que se presentan en insuficiencia aórtica. Los aneurismas cervicales son dilataciones de arterias o de venas, ¿sí? ¿Y qué características tiene? Que es pulsátil. Si ustedes lo palpan, van a ver que es como si tuviera latido. Se dilata, ¿sí? Y genera presión sobre la tráquea, el esófago y los nervios. Y el tumor del cuerpo carotídeo es el que se da en la bifurcación de la carótida, ¿sí? Que se desplaza lateralmente, ¿sí? Y verticalmente, que es poco frecuente, de hecho, solamente se detecta cuando se hace algún tipo de operación en esa zona. Difícilmente se le pregunte de estas cuestiones, pero por las dudas se los puse ahí en una diapositiva y la explicación de cada uno de ellos. Bien. Bueno, esto es todo lo que ustedes deben saber de cuello, ¿sí? La forma de estudiar cuello es haciendo la interrelación, ¿sí? Con el resto de los temas.
que yo para no hacerlo tan largo, se lo fui cortando, ¿sí? Es decir, la importancia a lo mejor de reconocer un cuello de búfalo o reconocer un collar de Venus, ¿sí? Es que nos orienta a esa enfermedad y esa enfermedad tenemos que saber en qué periodo está, qué estadio, si los análisis de sangre están bien, si el paciente está compensado, si eso influye o no en la cavidad bucal. Entonces, de esa forma se estudia el cuello, ¿sí? Repasando e integrando casos clínicos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro sobre cuello. Bueno, les voy a presentar ahora el power de ganglios. Bueno, ¿estamos? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, le decimos ganglio, pero en realidad se llama sistema linfático, ¿sí? Porque no solamente hay ganglios, sino que hay un montón de otras estructuras que forman parte de este sistema linfático, que decimos que es una red de órganos, ¿sí? Donde hay ganglios linfáticos y vasos linfáticos, y conductos y vasos linfáticos que son los que llevan y transportan la linfa desde un lugar a otro, ¿sí? A otro de mayor tamaño, hasta llegar, ¿sí? Y volcarlo por ciertos confluentes al corazón, ¿sí? Entonces la linfa llega al corazón para, digamos, ser filtrada, ¿sí? Por este circuito cardíaco y pulmonar que existe, ¿sí? ¿Cómo está formado, ¿sí? El sistema linfático? Por un lado los ganglios, las amígdalas, el basto, de larga y zeta, el timo, y el tejido linfoide que puede haber en mucosa respiratoria y digestiva, que a lo mejor lo leen como las placas de Peyre. Ahí tenemos una imagen. El timo, que es un órgano que involuciona con la edad, ¿sí? Lo más probable es que ninguno de nosotros ya tengamos el timo. El vaso, ¿sí? Los ganglios linfáticos que están distribuidos en todo el organismo, ¿sí? Pero hay zonas de mayor conglomerado, como son cabeza y cuello, ¿sí? Como es a nivel axilar o a nivel inguinal. ¿Y cuáles son las funciones de este sistema linfático? Bueno, por un lado, esto que yo les decía, el desplazamiento de la linfa al sistema cardiovascular, la producción de linfocitos y a través de los linfocitos la producción de anticuerpos, ¿sí? Que son los que nos van a defender, ¿sí? Después tenemos la fagocitosis y digestión de células, de bacterias, de otros tejidos necróticos o estructuras, partículas extrañas. La absorción y transporte de sustancias que sean liposolubles y la producción de células sanguíneas. Bien, siempre por ahí les hago la pregunta en qué es un ganglio y no saben responderlo, entonces empecé por explicar cada una de estas partes, ¿sí?
Los ganglios son formaciones redondeadas, ¿sí? Generalmente, que miden muy poquito, ¿sí? De milímetros a 1 centímetro aproximadamente, y que están situadas dentro en este trayecto de los vasos linfáticos y que tienen la función de filtrar, ¿sí? Actúan como filtros de la linfa, en donde allí se retienen todos estos restos, ¿sí? Celulares, orgánicos, gérmenes, ¿sí? Son filtrados en estos ganglios. ¿Sí? La linfa, ¿qué es la linfa? ¿Sí? Es un líquido corporal como muchos otros, como el plasma, como la sangre, ¿sí? Que recorre estos vasos linfáticos y que prácticamente es claro, es transparente, ¿sí? Se produce tras el exceso de líquido que sale de los capilares sanguíneos, el espacio intersticial, ¿sí? Y puede contener algunos glóbulos blancos. ¿Cómo es este desplazamiento de la linfa al sistema cardiovascular? Esto es algo importante también. Bien. Saber entonces que la linfa va desde ciertas zonas, ¿sí? A otras zonas de mayor volumen y se va transportando hasta llegar a dos grandes colectores, ¿sí? Que son, por un lado, el conducto torácico y por otro lado, la gran vena linfática, ¿sí? Ambos se vuelcan a los confluentes yúgulo-subclavios de la vena subclavia y de ahí al corazón. Bien. Ahora bien, ¿cómo está distribuido? ¿Sí? Tenemos que el conducto torácico, ¿sí? Es todo la zona blanca, ¿sí? Recoge la linfa, ¿sí? De las 3/4 partes del cuerpo, ¿sí? Que vendría a ser la mitad infradiafragmática, ¿sí? O sea, este es el diafragma, toda la mitad infradiafragmática para abajo, digamos, y la mitad izquierda de la zona supradiafragmática. ¿Se entiende? Mientras que la gran vena linfática recoge linfa solamente de un cuarto del cuerpo, ¿sí? Que sería, ¿sí? La mitad superior, ¿sí? Superior derecha, ¿sí? La mitad supradiafragmática derecha del cuerpo, ¿sí? Que incluye cabeza y cuello, ¿sí? Entonces estos dos conductos desembocan en la vena subclavia, donde se mezcla con la sangre venosa para llegar al corazón y desde allí repetir otra vez el ciclo circulatorio. ¿Mm? Esa es la forma como va y viene la linfa. Otra de las cosas importantes que deben saber, creo que ya lo vimos en boca, es el anillo linfático de Waldeyer. ¿Y qué es el anillo y cómo está constituido? El anillo se le llama anillo porque está formado por varias estructuras que al unirlas dan un anillo o un collar alrededor de las cervicales, ¿sí? Que está formado por todas estas estructuras anatómicas que tienen tejido linfoide, ¿sí? Que participa en la defensa del organismo. Entonces está formado por las amígdalas faringias, palatinas y linguales, ¿sí? A los costados por las papilas foliadas de la lengua, ¿sí? Y hacia adelante este anillo se cierra por el líquido crevicular, ¿sí? Que está en la vertiente interna de la encía. Todas estas estructuras entonces responden ante una noxa. Vendría a ser como es la primera defensa que encontramos, ¿sí? Principalmente en la boca. Bien, los linfáticos de cabeza y cuello están distribuidos anatómicamente en dos grandes grupos. Por un lado tenemos el círculo ganglionar pericervical y por otro lado tenemos las cadenas ganglionares. En cuanto al círculo ganglionar, ¿sí? Círculo o collar ganglionar, ¿sí?
lo constituyen varios grupos o subgrupos de ganglios, ¿sí? Que de acuerdo a la zona donde se ubique, se les da el nombre. Si vamos de atrás para adelante, tenemos los ganglios occipitales, ¿sí? En parte de la nuca, ¿sí? Los mastoideos, en la región de la mastoides, ¿sí? Los parotidios o preauriculares, ¿sí? Sea por delante de lo que garantiza el conducto auditivo externo. Los genianos o faciales a nivel de la mejilla, los submaxilares y los submentales. ¿Sí? Entonces tenemos acá los occipitales, ¿sí? Fíjense en la zona, ahí pueden encontrarse un poquito más abajo. Pueden los retroauriculares o mastoideos, porque es donde están las mastoides, puede tener otro nombre, ¿sí? Los preauriculares o parotidios, acá los divides, son los mismos, ¿sí? Los genianos nos faltan en esta zona, los submaxilares y los submentonianos. Y las cadenas ganglionares del cuello son 3. Tenemos la cadena de la vena yugular interna, la cadena del nervio espinal hacia atrás y la cadena cervical transversa, que es la que se observa en sentido horizontal. ¿Sí? Bueno, esto es también otra imagen, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo siempre les digo, visualicen el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Sobre ese músculo esternocleidomastoideo es que tenemos, ¿sí? La cadena de la yugular, de la vena yugular, ¿sí? Hacia atrás tenemos la cadena del nervio espinal y en sentido transversal la cadena transversal, como se llama. Bueno, estos son ganglios accesorios o complementarios, que tenemos un grupo yugular anterior, y los ganglios yuxtaviscerales, es decir, que están delante de las vísceras, o sea, delante de la faringe, delante de la tiroides, delante de la tráquea, ¿sí? Y también en los costados de la tráquea, ¿sí? Son ganglios accesorios. ¿Cómo vamos a hacer el examen de los ganglios? También a través de las simultáneas directas o indirectas. Vamos a hacer la anamnesis, la inspección y la palpación de los ganglios. Y si es necesario, también hacemos análisis de laboratorio, linfografía, punción y biopsia. La anamnesis es preguntar, ¿sí? Sobre si le duelen, ¿sí? Sobre si hace mucho que tiene los ganglios inflamados, ¿sí? A qué piensa que es la causa. La inspección y la palpación son fundamentales para detectar la ubicación, la forma, el tamaño, la sensibilidad, ¿sí? La palpación de los ganglios siempre lo debemos hacer, ¿sí? Vemos, espérenme, bueno, perdón chicos, vamos a ver dónde están ubicados, ¿sí? Porque no es lo mismo, a lo mejor que estén inflamados los ganglios occipitales que los ganglios submaxilares, ¿sí? Cada ubicación de ganglios tiene su importancia. Esperen que les quiero mencionar una cosa. Los ganglios parotidios, ¿sí? Es decir, o preauriculares, muchas veces pueden estar inflamados o se pueden infartar, como se dice, cuando tenemos, por ejemplo, lesiones en el cuero cabelludo, lesiones o problemas en el oído, ¿sí? En la parte de la cara, ¿sí? Y en la propia parótida. Los ganglios submaxilares, ¿sí? Generalmente están alterados cuando, por ejemplo, hay alteraciones dentarias, ¿sí? De los molares inferiores. Los submentonianos pueden verse inflamados por alteraciones o lesiones de labio, de mejilla, de encía, en los incisivos inferiores,
por alteraciones en la lengua o en el piso de la boca. Los ganglios genianos o faciales, que a su vez se dividen en superior, medios e inferiores, ¿sí? Saber que los superiores tenemos el infraorbitario, el nasogeniano y el malar, que los medios se dividen a través de los vasos que tenemos, de las arterias, entonces van a tener los ganglios medios prevasculares, los intravasculares o retrovasculares y también el interbuccinato mucoso. Y dentro de los ganglios faciales también tenemos los inferiores, ¿sí? Que se los conoce como supramandibulares. Y con respecto a las cadenas ganglionares, tenemos la cadena de la vena yugular interna, va a recoger la linfa de la parte anterior de la cabeza y del cuello, de los linfáticos de las fosas nasales, de los linfáticos de la faringe, del oído, de la lengua, del paladar duro y blando, de las glándulas salivales y de la tiroides. La cadena del nervio espinal, ¿sí? Va a recoger la linfa de los grupos ganglionares occipitales mastoideos, de la nuca, de la zona lateral del cuello y del hombro. Y la cadena de la arteria cervical transversa recoge la linfa de la cadena del nervio espinal, ¿sí? De todo lo que es la región mamaria y del miembro superior, es decir, del brazo. Esto es un poco, lo tienen que estudiar, ¿sí? Pensar a través de imágenes, ¿sí? Cómo va yendo la linfa de un ganglio a otro y de una cadena a otra, ¿sí? Cuando se hace la palpación, entonces vemos la localización, ¿sí? Que tiene, si es uno o son varios ganglios, qué forma y tamaño, ¿sí? Pueden ser pequeños o bastante grandes. La consistencia es variada, es algo que lo van a adquirir con la práctica, si es blando, si es duro, pero puede ser fluctuante, elástica, puede ser cartilaginosa, puede ser más dura, y entonces hablamos de que sea leñosa, córnea, ósea. A la palpación podemos ver si esos ganglios duelen o no duelen, si están libres, es decir, o móviles, o si han adherido a los planos profundos, entonces habla de cierta más complejidad, ¿sí? Si la piel que cubre esos ganglios, ¿sí? Si está normal, ¿sí? O si está alterada. ¿Sí? Acá vemos, son fotos viejas, por lo cual van a ver que la mano del operador no tiene guantes, ¿sí? Pero es para mostrarle un poco cómo se palpan estos ganglios. ¿Sí? Siempre lo que se hace es ubicarnos frente al paciente, obviamente depende qué ganglio vamos a palpar, ¿no? Porque para los ganglios occipitales nos vamos hacia atrás del paciente, ¿sí? La idea es inclinar ligeramente la cabeza hacia el lado que vamos a examinar para tener una mayor relajación de los músculos, ¿sí? Y bueno, de acuerdo al ganglio, a la zona que vamos a examinar, son la técnica que vamos a utilizar y si es con una mano, si es bimanual, si es endobucal, si es exobucal, ¿sí? Esto después, si en algún momento se puede hacer algo práctico, la idea es que se demuestre la palpación de cada ganglio en algún paciente y que ustedes lo puedan hacer. Fíjense ahí, son los ganglios submentonianos, ¿sí? Se inclina la cabeza bien hacia adelante. Los ganglios genianos o faciales, ¿sí? Son los que están en lo que es la mejilla, ¿sí? Entonces, para poder palparlos necesitamos hacer un reparo, ay, me sale la palabra, hoy estoy trabada. ¿Por qué? Porque si uno hace como pellizcando, ¿sí? Se nos hunde la mejilla. Entonces, muchas veces colocamos un dedo por dentro de la boca para poder sostener, ¿sí? Para hacer un reparo. Los ganglios parotidios, ¿sí? Acá ya estamos en las cadenas, ¿sí? Fíjense en la cadena yugular interna, cómo se palpa sobre el músculo esternocleido, ¿sí? Hacia atrás vamos a palpar los ganglios de la cadena del nervio espinal, ¿sí? Y acá tenemos
algo importante. Me van a esperar un ratito, chicos. No es suficiente cosas de pagar. No, estoy grabando, así que intento no gritar. La moto. Hola chicos, perdón.
Bien. Bueno, esta imagen lo que le quiere mostrar es un ganglio que se ubica en la fosa supraclavicular del lado izquierdo. ¿Sí? Se lo llama, tiene como un nombre propio, se le llama ganglio de Troisier-Virchow, que es, bueno, debe ser el médico que lo descubrió. El tema es que la idea es siempre hacer la palpación y no olvidarnos de palpar esta zona del cuello, porque este ganglio se infarta o se aumenta de volumen, se inflama, cuando hay una alteración, cuando ya hay una metástasis de cáncer, ¿sí? Entonces, digamos, reconocer un ganglio en este lugar es de un mal pronóstico, ¿sí? No es bueno. Pero se les dice para que uno pueda palparlo, ¿sí? Y uno eleva los hombros, sobre todo en los más delgados, van a observar ahí que se hace como un huequito que corresponde a la fosa supraclavicular, ¿sí? Entonces ustedes esa fosita siempre la tienen que palpar. La característica es que es solamente del lado izquierdo, ¿sí? Es una cuestión anatómica, ¿sí? Es uno de los ganglios de la cadena cervical transversa, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo se llaman las patologías de los ganglios, ¿sí? Que lo definimos dentro de las adenopatías. Cuando el ganglio está aumentado de tamaño se llama adenomegalia, ¿sí? Megalia es grande y adeno viene de ganglios, ¿sí? Adenitis es la inflamación de los ganglios. Periadenitis, cuando la inflamación del ganglio llega a la cápsula, ¿sí? Después vamos a tener el linfedema, que es la acumulación de linfa, ¿sí? Y el cáncer, los cánceres de los ganglios, que tenemos los linfomas, ¿sí? Linfomas monomorfos o polimorfos son los Hodgkin y no Hodgkin, ¿sí? Ahí vemos una foto de una adenomegalia, ¿sí? Un aumento de tamaño de un ganglio, que podrá tener diferentes etiologías. El tema es que se ve a simple vista que genera una simetría en el cuello y que no puede ser, digamos, que pase desapercibido. Nosotros vamos a lo mejor hacer un arreglo en este paciente, pero tenemos que saber de que si hay este síntoma es porque hay algo que se está manifestando. Generalmente son infecciones, ¿sí? Pero también pueden ser, como dije recién, otras alteraciones como pueden ser por cánceres. ¿Sí? Bien. No sé si han estudiado cómo se clasifican las adenopatías. Eso generalmente suelen preguntar. Y si lo han visto en el libro de Greenspan, en la página 277, los clasifica según la causa y según la evolución. Entonces, según la causa tenemos las adenopatías pueden ser primarias y pueden ser secundarias. Las primarias son las que son propias de los ganglios, ¿sí? Entonces, tenemos aquí los linfomas principalmente. Y las adenopatías secundarias son debido a procesos infecciosos o metastásicos, ¿sí? Dentro de estas procesos infecciosos que hablamos de adenitis, las adenitis se clasifican según la evolución, en agudas y en crónicas, ¿sí? Entonces surge este otro esquema también, ¿sí? Adenopatías inflamatorias, es decir, las adenitis, las secundarias, agudas y crónicas, y dentro de ellas específicas y no específicas.
Después vamos a tener adenopatías metastásicas, ¿sí? Y adenopatías reticulócicas, que se llaman cuando son producidas por leucemias o linfomas, ya sean Hodgkin o no Hodgkin, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. ¿Qué pasa con las adenitis agudas inespecíficas? ¿Sí? Generalmente son debido a procesos de la mucosa nasal, sinusal, faríngea, de piel y también producida por alteraciones en los dientes. ¿Sí? Hay infecciones de la mucosa bucal, como por ejemplo una gingiostomatitis de Vincent, que puede dar adenitis, o un simple afta. Infecciones de otras mucosas, nasal, faringe, sinusal, alteraciones en la piel de la cara o del cuero cabelludo, ¿sí? Por ejemplo, una lesión que es muy común en las mujeres, en el orificio de la oreja donde se ponen los aritos, suelen infectarse, muchas veces por alergia al metal del aro, y eso, esa lesión si se infecta, ¿sí? Puede dar adenopatías, ¿sí? En la región del cuello, que generalmente son agudas, porque ustedes saben que lo agudo es que dura poquito tiempo, ¿sí? Que son inespecíficas, es decir, no es un germen determinado, ¿sí? Como también puede ser estas adenitis agudas inespecíficas de origen dentario, ¿sí? Un absceso periapical agudo, un absceso periodontal, ¿sí? Generalmente los ganglios más afectados son los submaxilares. Y la repercusión ganglionar depende de la virulencia del foco original y también del estado general que tenga el paciente. ¿Qué características hay de estos ganglios? Va a haber dolor a la palpación, ¿sí? Generalmente siempre lo agudo es doloroso, ¿sí? A la palpación y a los movimientos que haga el paciente con la cabeza y a lo mejor con la masticación. Este dolor está dado por una reacción inflamatoria en la parte central del ganglio, ¿sí? Y que con su evolución puede producir la inflamación de la cápsula, ¿sí? Hablamos de una periadenitis en este caso. Generalmente los ganglios son móviles, ¿sí? Y puede haber inflamación del tejido celular subcutáneo vecino, llamado celulitis, ¿sí? Esto ya lo vimos también. Y se puede observar en la piel los signos clínicos de la inflamación, que es tumefacción, calor, color, dolor, ¿sí? Etc. También puede haber adenitis que sean agudas, pero que sean específicas por algunas enfermedades. Por ejemplo, la mononucleosis infecciosa, la rubiola, la escarlatina, la enfermedad del arañazo de gato, la sífilis o la toxoplasmosis, ¿sí? En el caso de la mononucleosis infecciosa, que también se llama fiebre ganglionar o enfermedad del beso, que se da sobre todo en personas jóvenes, ¿sí? Que cursa con fiebre, angina, lesiones necróticas de la nasofaringe. Todo este cuadro de esta enfermedad, que se deben saber a grandes rasgos, digamos, va acompañada de adenitis, ¿sí? Adenitis que son a nivel del cuello, ¿sí? Pero que también se dan a nivel de axila y a nivel inguinal, ¿sí? Bueno, se hace el diagnóstico con todo junto, ¿sí? Con la sintomatología general, sistémica, con los ganglios y con una prueba de laboratorio que se llama Paul y Bunnell-Davidson, ¿sí? La toxoplasmosis también da adenopatías, pero son más bien en la nuca y en la región carotidia, ¿sí? La escarlatina, que nosotros ya la estudiamos, producida por el estreptococo hemolítico, con fiebre, angina, recuerdan la lengua aframbuesada, ¿sí? Uy, perdón, se me fue la... Ay, no. La lengua aframbuesada, ¿sí?
las complicaciones que puede tener la enfermedad, las secuelas a nivel renal, cardíaca, ¿sí? Bueno, también va acompañada de adenopatías, ¿sí? Adenopatías de la región del cuello. La rubiola, que también la estudiamos, ¿sí? Como otra enfermedad eruptiva, virósica, ¿sí? En el caso de la rubiola, los ganglios eran más comunes en la región también de la nuca, ¿sí? Y la sífilis, que tenemos en el periodo primario y secundario, la adenopatía varía, ¿sí? La sífilis primaria da una adenitis aguda específica, pero se caracteriza que por más que fuera aguda era indolora, ¿sí? Y que dentro de los ganglios había uno que era de mayor tamaño que el resto, que se llamaba ganglio prefecto, ¿sí? Que era satélite a la lesión, o sea que se iba a ubicar en la zona próxima a donde se haya dado el chancro, ¿sí? Que puede ser bucal o extrabucal, ¿sí? Y después tenemos las adenitis, que pasan a ser crónicas, que pueden ser también inespecíficas o específicas. Las adenitis crónicas inespecíficas generalmente son por infecciones dentarias o amigdalinas, pero que son de poca virulencia, ¿sí? Es decir, de poca virulencia y que a lo mejor el sistema inmunológico del enfermo no responde bien, no lo puede resolver y por eso se cronifica, ¿sí? Generalmente no duelen, a la palpación están ligeramente aumentados de volumen y pueden tener una dureza algo más fibrosa, ¿sí? No tan blanda. Y después las adenitis, que son crónicas inespecíficas, específicas, aquí tenemos ya otras patologías también que deben haber, aunque sea a grandes rasgos, como son la tuberculosis, la blastomicosis y la histoplasmosis, ¿sí? Bueno, la tuberculosis quizás es la que más sepan, recuerdan que era producida por la bacteria, se transmite por las gotas de saliva, ¿sí? Bueno, que hay la adenitis y periadenitis suelen fistulizar, ¿sí? Porque pasan por varios estadios, estos ganglios, ¿sí? Que se unen, ¿sí? Esto de los ganglios es como que se unen uno con otro y forman como una masa única, que hace como el libro dice que hace un empastamiento de múltiples ganglios, y los estadios por lo que pasan, recuerdan que eran crudeza, reblandecimiento, ulceración y cicatrización, y que esa cicatriz tiene características particulares en forma de estrellas retráctiles, que se conocía como escrófula tuberculosa, ¿sí? La tuberculosis, bueno, las tres patologías no son tan frecuentes, la tuberculosis se había erradicado un poco, pero ha tenido algunos brotes en los últimos años. La blastomicosis, que es sudamericana, es endémica en zonas rurales del norte de Argentina, ¿sí? Saber que, bueno, el agente etiológico es el Paracoccidioides brasiliense, que genera lesiones en la mucosa bucal, que son de forma erosivas y también vegetantes, y que va acompañado de adenopatías en cuello, generalmente submaxilares y yugulocarotídeos, ¿sí? No es tan fácil hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero nosotros podemos determinar este tipo de lesiones en mucosa bucal y más la adenopatía, y con la anamnesis de dónde es el paciente se puede llegar a hacer un diagnóstico. En cuanto a la histoplasmosis, bueno, producida por el Histoplasma capsulatum, también produce algún tipo de lesión en mucosa bucal. Lo más característico es una macroglosia con una úlcera medio lingual, ¿sí? Acompañado también de adenitis crónicas a nivel del cuello, muchas veces no duelen, ¿sí? Que ya se han cronificado.
En cuanto antes de pasar al linfedema, en cuanto a las adenopatías que decimos que son metastásicas, es decir, que han hecho metástasis, que ha habido un cáncer que ha hecho metástasis en los ganglios, ¿sí? Bueno, a nivel bucal, a nosotros nos compete, estas adenopatías son producidas por los epiteliomas espinocelulares. ¿Cómo son los ganglios? Generalmente, bueno, aumentados de volumen con una dureza leñosa, que a medida que va evolucionando se van adhiriendo a los planos profundos. Eso es lo característico. Cuando uno hace la palpación y ya dejan de ser móviles a ser fijos y adherirse, eso habla de cierto compromiso ya, ¿sí? Bueno, Greenspan habla de que cuando los ganglios genianos están comprometidos, se puede deberse a un epitelioma, por ejemplo, del labio inferior, ¿sí? Y los ganglios parotídeos cuando hay un carcinoma en un coso yugal. ¿Qué más decirle? Bueno, eso en cuanto a las adenopatías que llamamos metastásicas, ¿sí? Y después las adenopatías de la reticulosis o leucemias, tenemos que un poco saber de lo que son los linfomas monomorfos y polimorfos, ¿sí? No sé si algo recuerdan de Pato. El linfoma monomorfo es el no-Hodgkin, es el más grave, ¿sí? En donde, bueno, las adenopatías son bilaterales, politópicas y generalizadas, ¿sí? Que puede haber manifestación bucal, una lesión de tipo netiforme en el paladar, y los ganglios son de consistencia dura, que se agrupan y se fijan a los tejidos vecinos. Y los linfomas polimorfos, que son los Hodgkin, acá hay células tumorales y también hay células inflamatorias, ¿sí? En este caso las adenopatías suelen ser unilaterales, monotópicas. Durante el diálogo, o sea, la anamnesis, suelen decir que estas adenopatías molestan después de ingerir bebidas alcohólicas. Y acá tenemos, en este caso, los linfomas que son Hodgkin, tenemos que se presentan las células de Rosenberg, no sé si lo recuerdan, se conocen como ojo de lechuza. Y la presencia de fiebre y prurito, que son síntomas que acompañan a la enfermedad. En cuanto a las leucemias, recordar que las leucemias hay muchos tipos de leucemias y que las van a clasificar en mieloides y linfoides y a su vez en agudas y crónicas, ¿sí? Y que dentro de ellas la leucemia linfoide aguda es la que tiene mayor repercusión ganglionar, ¿sí? Con múltiples adenopatías cervicales, con gran aumento de tamaño, ¿sí? Y con respecto a la imagen que ven ahí en la pantalla, que es el linfedema, ¿sí? Es otra sintomatología que se puede dar con respecto a los ganglios y a la linfa, cuando por alguna razón está obstruido este recorrido y la linfa no puede drenar, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que se queda acumulado en esa zona del cuerpo y produce un aumento de tamaño, una elefantiasis, ¿sí? Este linfedema puede ser primario o secundario. El primario es sumamente raro, ¿sí? Cuando hay una agenesia, es decir, una falta de formación de los ganglios, ¿sí? Como la persona nació sin los ganglios en algún sector. Y es secundario cuando obedece a una causa previa, como puede ser un cáncer de mama, ¿sí? Como ven acá en esta imagen, que ha comprometido, ¿sí? A los ganglios. Entonces lo que se hace es la extirpación de la mama y de esos ganglios afectados. Entonces la linfa, que tiene que ser filtrada por esa zona, o sea, toda la linfa del brazo, que
se va yendo a otras vías linfáticas, no puede, se acumula y ahí se produce ese linfedema. Entonces, esa es la importancia de reconocer el linfedema, es el antecedente de cáncer que puede tener la paciente. Bien, con esto creo que ya no hay más diapositivas. Bueno, cuéntenme más o menos si es lo que ustedes han estudiado, si tienen alguna duda. Cuello y ganglio es un poco tedioso, ¿sí? ¿Qué dice en el chat? Bueno, Profe, sí. disculpe, a mí no me queda bien claro cómo sería cuando un ganglio está infartado. Bien, se le llama ganglio infartado cuando está afectado, en realidad, cuando está inflamado, ¿sí? Entonces lo vas a ver y palpar con un aumento de volumen, ¿sí? A la palpación, los ganglios, si los ganglios están sanos, ¿sí? Te podría decir que no se palpan los ganglios, ¿sí? Sino que los ganglios reaccionan ante una situación, ¿sí? Se inflaman, a eso le decimos que están infartados, y ahí sí los podemos palpar. No sé si te respondí. Sí, profe, gracias. Había leído que era como que estaban, eso que usted dice, inflamados, y también, bueno, no relacionaba con el cáncer, entonces es como que puede ser por las dos cosas, digamos. Sí, exactamente. Sí, se les llama así, como infartados, como si estuvieran afectados, ¿sí? Inflamados. Les iba a decir algo, me olvidé. Acá Ay, perdón, ¿es lo mismo que la linfadenitis o eso es nada que ver? linfadenitis. Sí, el linfedema es lo mismo. Sí. ¿Qué decirles? Acá nosotros lo que tenemos que relacionar o descartar la presencia de adenopatías, ¿sí? Las adenopatías, entonces, pueden ser por algo infeccioso o por algo más bien tumoral, ¿sí? Entonces, si es infeccioso, bueno, tiene una solución. Si es tumoral, es un poco más complicado, ¿sí? Y que los ganglios reaccionan desde algo simple, como yo les mencionaba, una infección en la oreja, ¿sí? Una infección dentaria, hasta un tumor importante. Las infecciones dentarias dan frecuentemente adenopatías, ¿sí? Y muchas veces nosotros no las palpamos, no las detectamos, ¿sí? Pero en esos casos debemos dar una prescripción antibiótica. Hay casos en donde viene el paciente